Hola de nuevo y bienvenidos. Hoy tengo el auténtico lujo de contar en el programa con Tobias Carlyle. Toby es un amigo, así que de verdad es estupendo tenerlo aquí. Además me acompaña mi compañero Michael Morosi. Voy a presentar brevemente a Toby. Tobias Carlyle es el autor de The Acquirers Multiples, Concentrated Investing, Deep Value y Quantitative Value. También es el director de inversiones y gestor de carteras de Acquirers Funds, donde gestiona las carteras según los principios del Deep Value que se comentan en distintas investigaciones recogidas en sus propios libros a través de los ETFs ZIG y DIP. Es algo nuevo del que me gustaría saber más. Así que, Toby, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por esa amable presentación. Estupendo verte. Fantástico verte, Michael. Hola, Toby. Estupendo. Bueno, Toby, ante todo, ¿puedes comentarnos un poco sobre tu nueva aventura con Deep y la relación con Roundhill? Porque es un poco rara, así que quiero saber más al respecto. Recientemente empecé a gestionar un ETF pequeño micro de Deep Value. Se basa en títulos de Estados Unidos cotizados en bolsa. Y el fondo antes tenía un distinto código bursátil gestionado por un grupo que ya no quería seguir con la gestión de ETF. Así que lo cogimos en junio de 2020 y lo gestionamos según el mandato de aquel momento, que era Large Cap. Pero el objetivo para nosotros era convertirlo en un microfondo más pequeño. Así que tengo ZIG, que es un fondo de large cap con las empresas que constituyen más del 25% por número. Y luego tengo Deep, que sería un small micro, con el 75% de las empresas por número. La filosofía es la misma, pero la diferencia es que ZIG es long short, o sea, largo corto, en el 25%, mientras que el Deep es solo largo y más diversificado, porque las empresas más pequeñas suelen incluir más riesgo, son más volátiles, tienen menos estabilidad por contar con menos recursos. Así que el modelo de negocio suele ser menos comprobado. Así que existe algo de riesgo relacionado con esa capitalización small y micro hasta mid y big. Y nosotros intentamos diversificar el riesgo. Básicamente el modelo es el mismo, pero aplicado a un universo más pequeño. ¿Por qué lo hicimos? El valor ha tenido una muy mala racha durante la última década, pero la capitalización small y micro también podemos decir lo mismo. De hecho, hace 6 meses, unos 12 meses, el factor tamaño se dijo que ya no iba a ofrecer ningún rendimiento superior. Eso demuestra lo duro que es este negocio, porque después de esas afirmaciones el factor tamaño volvió de forma significativa. Empezó prácticamente casi el día que pasamos nosotros a un fondo más pequeño y sigue muy fuerte hasta ahora. Yo espero que esto siga así, porque el rendimiento ha sido muy bajo durante mucho tiempo, así que tiene que compensar mucho. Se mueve en ciclos muy largos, ha sido un ciclo de 10 años de bajo rendimiento, así que me espero un rendimiento superior durante al menos una década. El diferencial de la valoración de dos carteras del mercado de large cap y small y micro es enorme, según cualquier métrica. De hecho, son muy baratos, crecen muy rápido, tienen una mejor capitalización, lo cual fue una sorpresa para mí. Básicamente está la respuesta. Preferí un fondo small y micro porque era la mejor oportunidad y la suerte nos ha permitido encontrar el momento correcto. Una de las cosas que siempre me sorprende y me resulta interesante en contra de esas sentencias que comentabas antes es que a largo plazo suele funcionar, pero a la vez en el mercado vemos ejemplos donde, por ejemplo,
ejemplo, el capital privado cada vez va mejor y los gestores no pueden esperar para invertir cualquier tipo de capital con el que cuentan. Sin embargo, parece existir una desconexión entre afirmar que la capitalización small y micro está muerta y decir, tengo un fondo de pensiones y voy a asignar un 5% adicional al capital privado. Porque básicamente es la misma estrategia. Si desglosas el rendimiento del capital privado, el rendimiento adicional se debe al planteamiento de la capitalización bursátil. Es decir, que el capital privado, en el fondo, es el mercado de la capitalización small y micro. Sí, los factores que favorecen el capital privado parecen ser algo pequeño, barato, que es una métrica de valor, y el apalancamiento, porque preparan la empresa para arrancar cuando la compran, para no invertir mucho capital y pagan la deuda. Eso lo convierte en rentable y lo único conlleva algo de riesgo. Básicamente esta es mi estrategia, algo pequeño y barato, sin el apalancamiento, porque creo que vas a conseguir mejor rendimiento si tienes un balance financiero de buena calidad, vas a conseguir un mejor negocio, pero tienes totalmente razón, ese es el desencadenante. Lo que a mí me sorprende es que el capital privado ha estado muy bien capitalizado, no se ha usado en small y micro como en el pasado, y la verdad que no sé el por qué. Podría depender de la ley Sarbanes-Oxley, que es una legislación que hizo que fuera más honoroso en Estados Unidos cotizar en bolsa después de la crisis de los años 2000. Las empresas como por ejemplo Facebook antes podían cotizar como small caps o micro caps, mientras que ahora necesitan esperar más y convertirse en mid caps o large caps. Por lo tanto, cuando salen a bolsa, cotizan según una capitalización mucho mayor. Quizás este es un desencadenante. La verdad que no he encontrado la respuesta exacta, solo puedo especular sobre el porqué. Sí, de hecho, recientemente leí un artículo, lo escribió Jack Forehand. Sé, por cierto, que es un buen amigo tuyo. Y él en este artículo comenta el retorno del factor valor y que se puede explicar con un factor tamaño y el factor de la calidad negativa. ¿Tú crees que esta tendencia puede durar? ¿Se trata de una situación donde el valor volverá o se va a quedar tal cual como está ahora? ¿Tú qué crees? ¿Cómo ves el tema? Pues el factor valor es básicamente precio, valor contable. Lo que pasó a finales del año pasado y a principios de este es que el valor se quedó aplastado por la crisis del COVID. Lo vimos más o menos alrededor de marzo de 2020. El tipo de empresas que se encontraban en esa cesta de valor solían ser empresas con muchos activos y con pocas ganancias sobre esos activos. Por ejemplo, energía, finanzas y otras cosas más inusuales, como por ejemplo compañías de cruceros. ¿He dicho ya compañías aéreas? Pues sí, compañías aéreas. Por eso, cuando la reflación volvió a arrancar aproximadamente por septiembre del año pasado, todo ese tipo de empresa experimentó una gran ola de crecimiento. Y la característica común de esas empresas es que habían experimentado un estrés financiero importante. Cuando se utiliza el factor precio-valor contable para definir el factor valor, pues funciona muy bien, pero lo inusual es que estaban caracterizadas por baja calidad. Así que el factor calidad de por sí es un poco una combinación de distintos factores, mejor dicho, características, una combinación de características. Un balance financiero fuerte, donde tenemos más efectivo que deuda en el balance financiero, un negocio que genera efectivo en vez de perderlo, y mayores márgenes. Además, elementos que favorecen el negocio en general. Y esa tendencia del año pasado se vio caracterizada por ese precio-valor contable y por la baja calidad. Duró aproximadamente 6 meses hasta los inicios de marzo de este año. Esa tendencia a partir de ese momento se ha ralentizado y ha mejorado la calidad en los balances financieros.
No me gusta mucho utilizar el precio-valor contable como métrica para el valor, porque los activos y los negocios funcionan de forma muy distinta. Es casi irrelevante lo que entra en el negocio, es la estructura del mismo que determina sus ganancias. Prefiero métricas de flujo, como por ejemplo precio, flujo de caja, precio, beneficio, EBITDA, EBIT, valor de empresa, o mi métrica Queries Multiple, que serían beneficios operativos, valor de empresa. Esto porque te da una mejor idea de lo que hace el negocio en vez de los activos que se han utilizado. Sin embargo, este método no fue muy favorable para mí cuando tuvo lugar esa reflación de la que hablaba. Con respecto al argumento de Jack, creo que será así a corto plazo y que volveremos pronto a un mercado de calidad. Vale. Ahora mismo que hemos comentado tu métrica, ¿no?, de Queries Multiple, se me ocurre que estaría bien que explicaras un poco al respecto. Nosotros hemos leído muchos de tus libros, con lo cual sabemos de qué va, pero sería interesante saber un poco tu explicación, puesto que esta entrevista la vamos a interpretar al español, la van a escuchar aquí en España y en América Latina, así que sería interesante escucharte. Llevé a cabo mucha investigación y para ello me asocié con un compañero de la Booth University. Y el producto de esa colaboración fue el libro Quantitative Value. Ahí comprobamos toda la investigación que encontramos tanto en ámbito académico como industrial sobre métricas de inversión por análisis fundamental. Métricas como, por ejemplo, el valor, la calidad, el crédito, la manipulación de beneficios, los indicios estadísticos de la manipulación de beneficios, los indicios estadísticos de fraudes y los indicios estadísticos de problemas financieros, que sería el método, el tipo del crédito. En este proyecto nos fijamos en métricas que se habían creado en los años 20, desarrolladas para empresas de producción, con coeficientes raros antes de cada cifra. Y eso es lo que te pasa cuando haces un backtest, cuando contrastas resultados. Consigues una regresión lineal de distintos factores y ves coeficientes raros. Puede ser peculiar para un determinado conjunto de datos y luego no seguir pasando. Y lo que vimos, así que queríamos ver lo que funcionaba también después. Los resultados indicaban que muchas métricas dejaron de funcionar, si es que funcionaron en algún momento, podía tratarse de datos extraídos en aquel entonces. Muchas cosas funcionaban de forma cíclica, a veces de forma positiva, a veces de forma negativa, después de haber sido descubiertas. Una función es la función del devengo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos beneficios produce una empresa respecto a cuánto flujo de caja genera? Existe mucha diferencia entre los beneficios a nivel contable y a nivel de flujo de caja. Existe una contabilidad de partida doble. Por lo tanto, tiene que haber una compensación de activos financieros por algún lado, lo que es el devengo. Lo que la investigación muestra es que con ese devengo las empresas no ganan tanto como efectivo, aunque aparecen beneficios contables. Eso puede ser totalmente normal para algunos negocios, pero también puede ser un indicio de fraude, de manipulación de beneficios. Cuando se descubrió, funcionaba estupendamente, pero todo el mundo empezó a utilizarlo y ahí fue cuando dejó de funcionar. Es lo que pasa. Pero lo divertido es que ha vuelto a estar de moda y ha vuelto, por lo tanto, a funcionar de nuevo, porque es una buena métrica. Sin embargo, los gestores, cuando saben que todo el mundo lo utiliza, encuentran otro método para manipular los beneficios. Y luego lo que queda, digamos que es la naturaleza del negocio. El flujo de caja no se corresponde del todo con los beneficios contables. Algo que vimos que es bastante persistente son las métricas de valor, son estables a lo largo del tiempo. Si encuentras algo muy infravalorado, puedes comprarlo, mantenerlo a lo largo del tiempo y conseguir un diferencial de rentabilidad, más que el mercado a lo largo del tiempo. Esa es una media en la cartera para un tiempo de 5 años para algo muy infravalorado. No hay mucho predecible en eso. Algo bastante predecible es que las métricas de calidad están bastante
bastante bien y recientemente vimos algo que ya sabíamos más o menos, pero se notó más recientemente, es que el valor es cíclico. Tuvo un rendimiento inferior durante los finales de los años 90, luego volvió a tener buenos resultados en los años 2000 y luego de nuevo ha vuelto a bajar en la última década. Hicimos comprobaciones de todas estas métricas de valor, ratios simples, como por ejemplo precio-valor contable, precio-beneficios, valor de empresa, flujo de caja libre, valor de empresa, flujo de tesorería operativo, valor de empresa EBITDA, valor de empresa EBIT. Y el resultado indica que el valor de empresa EBITDA y el valor de empresa EBIT son las dos métricas mejores. También en valor de empresa, flujo de caja libre también es una buena métrica. Mi pequeño cambio fue indicar que deberíamos reconstruir los resultados de explotación a partir de la parte superior del estado de resultados en vez del EBIT o EBITDA, que lo hacen en cambio desde abajo, porque es más fácil comparar empresas que están en distintos negocios para que sea más homogéneo. The Aquarius Multiple es simplemente una métrica que las empresas de capital privado y los activistas utilizan como primer paso para determinar si merece la pena, para ver si compensa comprar este título. Porque podemos manipular el estado financiero, podemos añadir la deuda, podemos utilizar los resultados de explotación para repagar esa deuda. Hay muchos casos de empresas que tienen resultados de explotación que sugieren que están perdiendo dinero. Sin embargo, la realidad es que los resultados son positivos. Hay buenos indicios en su estado de resultados. Así que puede que no consigan el reconocimiento que se merecen. Quizás tienen activos ocultos o como efectivo o otros elementos en su balance financiero. Y eso implica que nosotros podemos comprarlos a un precio inferior. Cuando se combinan estos dos elementos juntos, por un lado los beneficios infravalorados y por el otro los activos infravalorados, nosotros vimos que esto lleva a un rendimiento superior a la media. Llevamos a cabo una comprobación y vimos que Aquarius Multiple es la métrica mejor. Yo no la utilizo de forma aislada, sino que la junto con más métricas. Y eso está a la base de la filosofía. Busco títulos que sean baratos según la métrica de Aquarius Multiple. Sí, exacto, y tiene todo el sentido porque se trata de capital privado, también en el mercado privado la estructura es de usa tu propio dinero. Sí, y los resultados de explotación, al fin y al cabo, son la fuente con la que puedes hacer lo que quieras. Puedes decir ser agresivo, puedes apostar por el infraapalancamiento. Al fin y al cabo, son el combustible del negocio y de los beneficios, y es un marco que está muy bien. Me sorprende además, y por eso me gustaría preguntarte cómo utilizan los macrofactores en este análisis de los ciclos del valor, por ejemplo. Porque has dicho con razón que el valor tuvo rendimiento inferior al mercado en los años 90, un rendimiento superior a mitad de los años 2000 y un rendimiento inferior después de la crisis financiera. Así que podemos hablar de rendimiento nominal de los títulos del Tesoro, que se solapan un poco con las expectativas de inflación. Al fin y al cabo son quizás otras medidas de crecimiento subyacente y una actividad económica. Y más o menos se solapan bastante bien con esos ciclos. ¿Es algo que es relevante para ti o es exógeno en tu análisis? Apuntan a la misma dirección, pero solo es casualidad. ¿Cómo consideras esto, estos macro regímenes y de valoración también? Algo que te dirían la mayoría de los inversores en valores, que son inversores bottom-up, no les importa la perspectiva macroeconómica. Y la razón por la que dicen eso, creo, es que esa perspectiva macroeconómica es muy complicada de acertar. Es comprensible, sí que se puede entender, pero es muy complicado entender cómo va a funcionar el tema a partir de ahí. Porque hay mucha gente que crean los factores
factores macroeconómicos. Son humanos, al fin y al cabo. Los tipos de interés son fijados por los bancos centrales y luego hay que tener en cuenta lo que hace el gobierno de ese momento, las políticas fiscales, todo el régimen fiscal. Todo esto es muy complejo de acertar. Por eso los inversores en valor nos centramos solo en el bottom-up y los factores macros son macros en el contexto del negocio. Por ejemplo, si hablamos de un productor de petróleo, tenemos que saber el valor del petróleo, oferta y demanda, exacto. Dicho esto, el valor tuvo rendimiento tan bajo durante mucho tiempo que todos los inversores en valor se convirtieron en inversores en macroeconomía y intentaron entender el porqué de ese rendimiento bajo. Pero luego hay que considerar otros elementos, como por ejemplo se debe a las expectativas de inflación, que tuvieron una caída parecida y recientemente volvieron a crecer un poco como el valor, o quizás se deba a métricas ajustadas del valor a lo largo del tiempo, como por ejemplo el PER de Shiller, el precio-beneficio cíclicamente ajustado a la inflación de los últimos 10 años, es una media de beneficios, respecto al nivel del precio actual, o por ejemplo el ratio Q, que compara el valor de sustitución de los activos con el valor de mercado, y luego los favoritos de Warren Buffett, que son, por ejemplo, el Producto Interior Bruto, según el tamaño del mercado de valores. Según cualquiera de esas métricas, Estados Unidos son muy caros. En el pasado, cuando un país resultaba muy caro respecto a los demás, tendía a tener un rendimiento inferior. El perfecto ejemplo es Japón, a finales de los años 80, inicios de los 90. Constituía una porción enorme del mercado de valores. Sigue siendo una economía muy importante, pero en ese momento constituía la mitad de su mercado de valores respecto a los demás. Es decir, que tenía una doble sobrevaloración, llegando a tener un PER de Shiller de 100. No volvió a los niveles de los 90, tuvo una recesión y una depresión muy duraderas. Siempre tengo en cuenta esa posibilidad al gestionar los fondos. Dicho eso, no afecta en realidad lo que hago. De hecho, como te diría cualquier investigación, es muy complicado predecir a lo largo del tiempo los factores. No sabemos por qué un factor empieza a funcionar de repente y otro deja de funcionar. Yo, por ejemplo, no me considero un inversor en macroeconomía de valor. Soy un inversor de valor idiosincrático de tipo bottom-up. De hecho, tengo que reconocer que esa influencia es real, sí que tiene lugar, sin duda, es verdad. El valor tiene esos ciclos muy largos. No pienso en eso cuando desarrollo la cartera, pero sí que lo tengo en cuenta esa influencia de cara a la rentabilidad de las carteras. En todo caso, estoy convencido de que el valor constituye una estrategia que siempre funcionará. ¿Cómo puedes dejar pasar la oportunidad de comprar algo por un valor inferior y esperar simplemente que el tiempo pase y el mercado reconozca su valor? Funcionará sin duda a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay distintos factores en el mercado. En los últimos 10 años hemos visto empresas muy grandes que han crecido muy rápido, sobre todo empresas de tecnología. Y si pensamos qué es el valor no suele ser comprar empresas muy grandes o típicamente no implica comprar empresas que crecen muy rápidamente, porque si crece rápido, el mercado se da cuenta y eso implica que van a costar más. Esa es una respuesta muy larga para contestar que sí, que me doy cuenta de la influencia, pero como no sé cómo usarla, al final no la uso en absoluto. Sí, como decía, mi conclusión es muy parecida. En mi experiencia, si hay coherencia entre las estrategias top-down y las estrategias bottom-up a la hora de decir dónde apunta, cuál va a ser la dirección, probablemente va a ser la dirección correcta. Y sin duda, como has dicho, los plazos cambian y predecirlos es muy complicado.
Sin embargo, cuando dices que este ciclo presenta unas señales de una dirección concreta, pues estoy de acuerdo contigo de que podría haber cohesión ahí, sin duda. Es complicado porque creo y espero a la vez, no sé si es que lo que espero condiciona lo que creo, pero estoy convencido de que si miramos los bonos del Tesoro a 10 años, pues tuvieron una caída muy importante durante la última década. Bueno, de hecho, durante los últimos 30 años, pasando del 16% en los años 80, 1,5% el año pasado, ahora ¿cuánto estamos? A 1,6% y antes un pequeño periodo de 1,7, 1,75. Y puedo mirar, por lo tanto, mi rendimiento, el rendimiento de mi fondo, y veo que con el cambio del bono del Tesoro a 10 años, el valor pasó por lo mismo. El bono del Tesoro durante el pasado pasó por un crecimiento muy rápido durante meses y el valor le pasó lo mismo. Tenemos que añadir las expectativas de inflación, que es lo que el mercado se espera, no es una medida exacta lo que va a pasar. La pregunta es, ¿llegará a la inflación? Pues no veo cómo no pueda no hacerlo, porque hemos inyectado mucho dinero en la economía internacional. Hemos además reducido mucho lo que estamos produciendo para la cadena de suministro por todos los asuntos de dificultades como la cuarentena, el canal de Suez, todo lo que estaba pasando. Por lo tanto, el resultado es una escasez de muchas cosas que necesitamos incluso en casa. Por lo tanto, si combinamos el flujo del dinero en el mercado emitido por los bancos centrales con la restricción del suministro, es probable que haya un periodo de inflación, lo cual es positivo para los inversores en valor, tanto si es transitoria como si es un fenómeno duradero. Pero la verdad que no sé lo que va a pasar. Cuando escucho a la gente que dice que sabe lo que va a pasar, yo los ignoro porque tampoco creo que tenga mucha idea al respecto. Me parece un buen argumento, ojalá lo supieran. Efectivamente, la Reserva Federal da un paso tras otro, como todos los demás, ¿no? Y quizás tengan datos un pelín mejor que los demás, lo tengan un poquito más rápido, pero más de lo mismo. Tienen los mismos datos que Bridgewater o Goldman, o estamos todos en el mismo barco. Bueno, es curioso que ellos están convencidos de saber algo distinto. Diría que si le preguntas a una persona normal y corriente que va a comprar si los precios van a subir o a bajar, te dirían que sí. ¿Este aumento se va a reflejar en el IPC? La respuesta es probablemente no. Por lo tanto, la Reserva Federal tiene incentivos para que la inflación aparezca menor de lo que en realidad es. No sé qué impacto va a tener. Quizás se quedan atrás en la curva de la inflación. Es una posibilidad. Bueno, nos estamos metiendo en temas muy profundos de macroeconomía, ¿eh? Mi sueldo no es tan alto como para meterme en berenjenales de ese tipo. Bueno, Toby, tengo otra pregunta para ti sobre tu sueldo. No, broma. Esa es la última pregunta que tengo para ti para esta primera parte de la entrevista. Has comentado que tú haces la manga, que es de Acquires Multiple, pero tú no utilizas solo esa métrica, no la utilizas de forma aislada. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son tus demás ingredientes en tu receta secreta? Para resumir un poco. Bueno, podemos hablar un poco del espectro de los inversores en valor. Por un lado, en un extremo encontramos inversores que buscan negocios de alto crecimiento y de alta calidad. La forma en la que ellos buscan el valor es diciendo, esto en 3 o 5 años se va a volver 3 o 5 veces mayor. Así que podemos comprarlo ahora a un precio que parece caro, pero en su contexto en realidad es un precio favorable. Creo que es algo complicado de hacer. A nivel histórico, los rendimientos que conseguirías con esta estrategia serían inferiores al mercado, porque es muy complicado hacerlo. La tendencia es de ser demasiado optimista cuando se hace una previsión de ese tipo. Y luego estoy yo en el otro extremo, que digo, mi hipótesis es que no va a haber ningún tipo de crecimiento, va a ser estable a lo largo del tiempo, o la inflación va a ser el único crecimiento que vamos a tener. Entonces, podemos comprar esos títulos y aún así conseguir
obtener rentabilidad. A nivel histórico es una buena estrategia porque hay muchas empresas que sorprenden porque las expectativas sobre ellas son muy bajas por distintas razones. Por ejemplo, se encuentran en su mínimo del ciclo de negocio. Y como humanos tendemos a extrapolar ese mínimo, esos beneficios durante demasiado tiempo para el futuro. Pero lo que pasa es la regresión a la media. Y yo invierto así. Para mí, entonces, lo más importante es la supervivencia de la empresa. Me aseguro que el balance financiero esté bien, que tenga, por ejemplo, la cantidad apropiada de efectivo, de deuda, que los elementos fundamentales del negocio permitan la supervivencia de la empresa en los altibajos del ciclo de negocio. Una vez que compruebo que efectivamente sí disponen de esas fuerzas del balance financiero, tengo que mirar el negocio. ¿Es un buen negocio? ¿Es un negocio que nos interesa tener? Porque muchas empresas no ganan ni siquiera el coste del capital. Sus títulos se venden a precios descontados respecto a sus activos. Entonces, a mí me interesa encontrar negocios que sean mejores respecto a lo que el mercado cree de ellos, que aguantan, al menos con lo que hacen en este momento, y presenten posibilidades de crecimiento. Por lo tanto, busco márgenes importantes para pagar, por ejemplo, a los proveedores menos de lo que estas empresas cobran de los clientes. Pueden mantener esos márgenes porque a ti te interesan o grandes márgenes o márgenes estables o márgenes en crecimiento. Son curiosos los elementos que tienes que considerar cuando haces ese screening. Parece que estás describiendo productos de primera necesidad. Creo que para los que invierten en oro ha sido muy duro serlo durante los últimos 10 años. Ahora tienen balances financieros mejores, estas empresas van mejor. Es un gasto relacionado con materia prima, con lo cual los márgenes son complicados, pero tienen la posibilidad de controlar los costes y reducir los gastos. Se trata de precios estables y buenos en el caso del oro. Eso es un ejemplo de un negocio que podría interesarnos comprar porque es cíclico, algo que no interesa, por ejemplo, a los inversores interesados en el crecimiento y franquiciados. Sin embargo, sí que es un tipo de negocio en el que me gustaría invertir si se dieran las circunstancias adecuadas. Básicamente, este es el planteamiento. Compramos títulos de negocios cíclicos, intentamos hacerlo cuando estén en su mínimo, no arriba, porque buscamos balances financieros positivos y que puedan sobrevivir, puesto que no sabemos lo que va a pasar. Y la filosofía es esta. Entonces, empresas con balances financieros positivas o infravaloradas, con plazos sostenibles para verificar nuestra tesis. ¿Dónde te puede encontrar el público, Toby? En Twitter, LinkedIn, tu página web. Sí, la empresa que dirijo se llama AquariusFund.com. El fondo es aquariusfund.com o se puede buscar Deep ETF en Google y saldría la web de Roundhill donde se encuentra. Y yo estoy en Twitter como GreenBackD, se escribe GREENBACKD, o Aquarius Multiple, que es una pequeña web donde hacemos unos screening de la investigación más interesante que encontramos o compartimos podcast con personas interesante, más para divertirnos que otra cosa. Así que nada, mil gracias, Toby. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Y seguiremos ahora hablando en la segunda parte, pero bueno, de momento mil gracias. Vamos a ver, seguramente habrá un seguimiento de esta entrevista cuando surja la oportunidad. Sí, me encantaría, por supuesto. Así que nada, mil gracias. Gracias, Iván. Gracias, Michael. Gracias. Cuídate. Muchas gracias también a nuestro público. Por supuesto, recordad, danos un me gusta, suscribiros a nuestro canal y espero veros en la próxima entrevista. Hasta luego.